Bueno, pues tenemos con nosotros hoy a dos invitados de excepción. Tenemos a Tony Ruano, consultor de bienes raíces, autor además de bienes raíces. Ha tenido la gentileza de traerme sus libros al estudio. Muchísimas gracias, Tony, por estar con nosotros. A usted por recibirme y por invitarme. Y a Marwan Mata, él es licenciado Real Estate Broker de One Miami Realty. También muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Un placer. Bueno, pues quiero empezar, Marwan, con el tema de las propiedades. A ver, uno pensaría que después de todo lo que está ocurriendo, el mercado de bienes raíces se puede llegar a ver afectado. Y afectado quizás seriamente en el tema de los edificios y sobre todo las grandes torres. Aquí en el sur de la Florida hemos comprobado que en estos 13 días desde que colapsó el edificio ya hay un cambio. Definitivamente. Y primero quiero dar mis condolencias a todas las víctimas y sus familiares, antes de todo. Por supuesto, el efecto psicológico inmediato es de un cuestionamiento sobre los edificios, sobre todo los que tienen cierta edad, más de 20 años, 30 años, porque los comparan con lo que ha sucedido y, por supuesto, el comprador tiene un temor de que entre en una propiedad que esté en peligro de colapso o falta de mantenimiento. Entonces, sí, la respuesta es sí, que hay un efecto inmediato negativo para las propiedades de cierta edad. Sin embargo, las propiedades más nuevas o las casas no corren esa suerte. Señor Ruano, usted lleva muchísimos años dedicado también de alguna manera como economista, como escritor, también como broker a los bienes raíces. ¿Cree que esto va a ser algo específico de aquí del sur de la Florida o de Miami, o que es una norma o un miedo que se va a extender a otras ciudades del país, como hemos visto en el caso de San Francisco? Bueno, el dinero es lo más cobarde que yo conozco que existe. Y todo aquel que tiene una inversión teme cada vez que ve un efecto. Aquí todo es causa y efecto. Cuando ocurre algo, alguien piensa que puede verse afectado y viceversa. Ahora bien, esto depende de tres elementos básicos que pasen en Miami. Causa número uno, que se detecte que hay fallas en el subsuelo, producto de erosión, de penetración del mar. Que de momento no se ha podido determinar. No, eso va a demorar tiempo, pero lo digo. Son las tres causas. Una es esa. La segunda es que se determine que a la hora de construir el edificio no se utilizaron los materiales de construcción con la calidad requerida o se violaron ciertos parámetros en el lago, que es el planeamiento de la construcción, que causaron con el tiempo el debilitamiento de la estructura. Y la tercera es la falta de mantenimiento a la propiedad en sí. O sea, que dependiendo de esos tres elementos, es que esto se va a producir como una cadena o no, inclusive dentro de lo que es Miami Beach. Y estamos hablando de los edificios de alto nivel, o sea, de más de 5 pisos en adelante. En realidad, aquí puede pasar esto. Las personas cuando ven su propiedad en peligro tratan de vender e irse. Pero yo diría, ¿hasta qué punto es aconsejable eso si todavía no se sabe nada? Claro, y ese es el punto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, si es problema de que el mar tiene erosión, hay que determinar el lugar que en el mar está erosionando, la franja que existe. Claro, porque una de las versiones, porque aquí tenemos que ser muy francos todavía, y a pesar de que hemos hablado con infinidad de ingenieros, todos los medios de comunicación, aún a día de hoy no hay una causa establecida que sea oficial. Pero una de esas causas aparentes era que, porque ese área está entre el intercoastal y está el océano, el agua salada se estaba mezclando con el agua dulce y estaba erosionando ese subsuelo. De ser así, entonces sí estaríamos hablando de que tenemos un problema en todo ese área que está entre el intercoastal. ¿Qué pasaría con esos edificios? Bueno, yo considero, yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero considero que siempre hay un subsuelo donde hay que llegar, y lo mismo que se está haciendo en San Francisco, que se están poniendo los pilotes, pues se puede hacer ahí y reforzarlo. Yo he visto edificios en mi larga carrera que han declinado, se han hundido y los han levantado. Claro, no tan altos como esos, pero sí los he visto. O sea, que todo aquí es posible de hacer. El problema es determinar la causa, que es donde está el verdadero problema de todo esto. Lo que sí pronostico yo, que comprar en la playa y vivir en la playa se va a hacer más caro. Por esta razón que le digo. Si es problema del subsuelo, las compañías de seguro van a tener puntos como pasa
por ejemplo, cuando Andrews, que exacto. cambiaron los parámetros. Los códigos. Y los códigos. Pero bueno, ya eso estamos hablando de la ciudad. Estoy hablando de la compañía de seguros. Seguramente Sí, que no ayudan. van a establecer, de acuerdo con el Estado, porque es un negocio, parámetros. También va a haber el problema de si esto ya hablando de que sea mala construcción, de que van a exigir los mortgage companies o los bancos, compañías de mortgage, sí. van a exigir que las inspecciones sean más rígidas y más firmes antes de prestar el dinero, porque están prestando dinero. Pero también van a exigir, a mi criterio, que la sociedad de condominio tenga un dinero en lo que es el mantenimiento más elevado para lo que es las reparaciones. Si ahora es un 5, que sea un 10. Y si es problema de mantenimiento, pues no tengo más que decirle. ¿Qué trae esto? Que, por ejemplo, si yo hubiera comprado eso hace 10 años y hoy en día estuviera pagando $600 o $1,000 y me suben a $5,000, yo tuviera que vender. Bien, por supuesto, pero Lógico. yo quisiera que nos pusieran, mis compañeros en este momento, una placa de exactamente cómo subieron esas propiedades aquí en Miami en estos últimos meses después de la pandemia, porque es el tema que quiero abordar contigo, Marwan. Dice, según la Miami Association of Realtors, la venta de condominios existentes se han disparado un 286% en mayo con respecto al año anterior, pasando de 563 a 2.176, o sea, fíjate, se ha casi quintuplicado. Y yo estábamos hablando antes en la radio con Marwan y yo le decía, fíjate que en lo que va de año, residentes, por ejemplo, de otros estados como Nueva York o como California habían decidido venir aquí al estado del sol y habían hecho que los bienes raíces, y lo habíamos estado comentando en la otra ocasión, subieran como la espuma y que prácticamente pues, las listas se acabaran en el día que se ponían a la venta los edificios. Y todavía sigue siendo así. Claro que esto es un efecto momentáneo, como dije anteriormente, y como dijo el compañero, hay que esperar a que se vean los resultados y determinar cuál es la causa de esta catástrofe. Claro, pero lo que te quería preguntar es, la gente huyó, bueno, hubo otras razones, ¿no? El estado de la Florida quizá les aportaba más a nivel de taxes, a nivel monetario, la reactivación incluso de la economía fue muchísimo más rápida, pero otra de las razones por las que se vinieron durante el COVID es porque la gente estaba harta de haber pasado una pandemia de casi un año en departamentos chiquititos y preferían tener una casa que por pequeñita que fuera tuviera su backyard. Esto puede hacer ahora que los edificios, y no es una especulación, pero yo ya he escuchado compañeros que me decían, oye, estaba pensando en irme a un departamento, pero yo creo que me voy a quedar en la casa que tengo. Obvio. Esto tiene un efecto sobre la venta de casas. Por supuesto, sí. Ahora la demanda, la persona que tenía pensado invertir aquí en la Florida, si no es de una emergencia, prefiere esperar o decir, bueno, comparar entre un apartamento en situaciones como esta o una construcción nueva, o mejor voy para una casa donde no corro absolutamente ese tipo de riesgo. Y por supuesto eso va a hacer que aumente la demanda hacia las casas y disminuya un poquito sobre los condominios y sobre todo los condominios más viejos. Claro, y sobre la playa, me imagino, porque también la gente porque va a ahí buscar mismo quizá, sucedió la claro. tragedia. Entonces los edificios de la playa ahora son los últimos en la lista de los inversionistas. Bueno, pues esto también va a generar otras cosas, y son que las certificaciones se van a tener que hacer absolutamente de otra manera. Bueno, tengo que ir a una pausa, pero dejamos esa respuesta en solo unos instantes aquí en el espejo. Tiempo en el periodo de inspecciones Claro, sí, ya para lo los están diciendo. edificios. Están pidiendo 20 años. Y también estuve yo hablando hoy con mi hijo, que también es un broker de propiedades comerciales, y los dos estuvimos de acuerdo que conforme existe el FEMA, debe existir aquí en la Florida un fondo de emergencia para reparaciones, suponiendo que el edificio no tenga los fondos necesarios para hacer una reparación millonaria, pues ese fondo de reparaciones de la Florida de emergencia puede emitir fondos a bajo interés y a Y ahí largo vamos tiempo. a entrar entonces en otro tema que es el que estábamos hablando de las asociaciones de vecinos y de los boards. Y tú tocabas un tema muy interesante en la radio, que lo hemos tocado también aquí, que a veces nosotros nos quejamos, pero cuando hay una reunión, por ejemplo en nuestro condominio, preferimos irnos a cualquier sitio que asistir a esa reunión y dejamos los famosos proxies o dejamos nuestra posibilidad de elegir realmente qué es lo que debería manejar nuestro dinero en nuestros condominios en manos de personas que a lo mejor pues son, no estoy hablando de todo el mundo, pero en algunos casos que han salido a la luz,
buenos amigos de lo ajeno. Y eso genera problemas de que, por ejemplo, una bombilla te cueste $700 cambiarla, que cambiar una puerta en un condominio te cobren $15.000 y que la gente no lo sepa porque no hay transparencia. Claro. Y lo que decía también, es lamentable que tenga que suceder hechos como esto para nosotros tomar conciencia de lo que está pasando y lo que pueda pasar. El tema de las asociaciones es muy importante. Es como las elecciones de nuestro Estado, de nuestro presidente. Si nosotros no participamos y no votamos, entonces lo que ganen hacen lo que les venga en gana y nosotros no tenemos ni siquiera derecho a reclamar. Entonces pasa lo mismo en las asociaciones, porque son pequeñas gobernaciones claro. en cada edificio. Entonces, si yo no participo en la elección de la Junta de Condominio o el HOA, después cuando pase lo que pase no tengo cómo reclamar. También cuando ya tenemos una junta de condominio, hay que exigirle, porque nosotros somos los que lo pusimos ahí y contratamos a una compañía de management que en el 80% de los casos van con los amigos de los ajenos y no se reclama, no se le exige ningún tipo de cuentas o de control. Le damos como un cheque en blanco y ellos hacen lo que les venga en gana. Y el problema es que además tienen abogados muy potentes que cuando se trata, por ejemplo, de cambiar las leyes en Tallahassee, ellos tienen su propio lobby creado para que esas leyes, como nos decían algunos representantes estatales, no se lleguen nunca a efecto. Claro, eso son tanta burocracia que cambiar un reglamento requiere meses y eso cansa a la gente y opta por no participar. Pero volvemos al punto inicial, que lamentablemente pasan cosas como esta y ahora ponen a todo el mundo a reflexionar. ¿Debemos seguir así o debemos hacer algunos cambios? Tanto en las leyes de condominio como en las leyes de inspecciones del condado, que ya no van a ser a 20 años, sino la van a cortar, depende de lo que arrojen los resultados. Bueno, pues gracias a los dos, vamos a una pausa nuevamente, ya regresamos, porque ¿qué está pasando con esas personas que han salido de sus edificios? ¿Vuelven? ¿Regresan a sus casas? Ya regresamos.